Imagina por un momento que pudieras construir el castillo de tus sueños. Un lugar donde la realidad y la fantasía se encuentran, donde cada piedra cuenta una historia de obsesión, arte y locura. Esto es exactamente lo que hizo Luis II de Baviera en 1869, cuando decidió construir lo que hoy conocemos como el castillo de Neuschwanstein. Pero esta no es solo la historia de un castillo, es la historia de un rey que vivió en un mundo de fantasía, que gastó fortunas en perseguir sueños imposibles y que murió en circunstancias tan misteriosas que aún hoy nos preguntamos qué pasó realmente. Hoy te voy a contar la fascinante y trágica historia del Rey Loco y su castillo de cuento de hadas que inspiró a Walt Disney a crear el castillo de la Bella Durmiente. Luis II nació en 1845 en el castillo de Nymphenburg, en Múnich. Desde pequeño era un niño diferente. Mientras otros príncipes jugaban con soldados de plomo, Luis prefería los libros de cuentos de hadas y las óperas de Richard Wagner. Su tutor describía a un niño melancólico, de ojos azules profundos y una imaginación desbordante. A los 18 años, tras la muerte de su padre, Luis se convirtió en rey de Baviera. Imagínate, de repente tienes 18 años, eres rey de un reino y tu único deseo es escapar de la realidad que te agobia. Luis odiaba las ceremonias oficiales, las reuniones con ministros y todo lo que tuviera que ver con la política real. Su primer acto como rey fue contratar a Richard Wagner como compositor de la corte. Wagner, un músico genial pero arruinado, encontró en Luis no solo un mecenas, sino un alma gemela. Juntos soñaron con crear un mundo donde el arte fuera más importante que la realidad. Pero aquí viene el primer misterio. Luis nunca se casó. Estuvo comprometido con su prima Sophie, hermana de la emperatriz Sisi, pero canceló la boda sin explicación. Algunos historiadores sugieren que Luis era homosexual, otros que simplemente era demasiado tímido para el matrimonio. Lo que sí sabemos es que prefería la compañía de hombres jóvenes y atractivos de su corte. En 1867, Luis visitó el castillo de Wartburg en Turingia, donde Wagner había ambientado su ópera Tannhäuser. Quedó absolutamente fascinado, pero lo que realmente despertó su obsesión fue una visita al Château de Pierrefonds en Francia, que estaba siendo restaurado por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc. Luis regresó a Baviera con una idea fija: construir el castillo perfecto, no uno cualquiera, sino uno que fuera la materialización de todos los cuentos de hadas que había leído, de todas las óperas que había escuchado, de todos los sueños que había tenido. Eligió un lugar imposible, un pico rocoso llamado Hohenschwangau, donde había estado el antiguo castillo de sus antepasados. Pero Luis no quería restaurar, quería crear algo completamente nuevo, algo que nunca hubiese existido. El arquitecto elegido fue Eduard Riedel, pero Luis interfería constantemente en el diseño. Quería torres más altas, salas más grandes, decoraciones más elaboradas. Cada detalle debía ser perfecto. Cada piedra debía contar una historia. El proyecto original estimaba un costo de 3.2 millones de marcos y una duración de 3 años. Al final, costaría más de 6 millones de marcos y tomaría 17 años, y ni siquiera se terminó. La construcción de Neuschwanstein fue una pesadilla logística. Imagínate, estás construyendo un castillo en lo alto de un pico rocoso, sin carreteras, sin maquinaria moderna. Todo tenía que subirse a mano o con poleas. Luis exigía materiales imposibles: mármol de Carrara para las columnas, maderas exóticas para los paneles, oro para las decoraciones. Cada habitación debía tener una temática específica basada en las óperas de Wagner o en leyendas medievales. La sala del trono, por ejemplo, estaba diseñada como una iglesia bizantina, con mosaicos dorados y una cúpula estrellada. Pero aquí viene algo fascinante. Luis nunca tuvo una coronación oficial, así que nunca hubo un trono real en la sala del trono. Era pura fantasía. Los trabajadores comenzaron a llamar al castillo Neuschwanstein, Nueva Piedra del Cisne, en referencia a Lohengrin de Wagner, el Caballero del Cisne. Luis se identificaba completamente con este personaje mítico. Pero la obsesión de Luis no se limitaba a Neuschwanstein. Simultáneamente construía otros 2 castillos, Linderhof y Herrenchiemsee, cada uno más extravagante que el anterior. Los ministros de Baviera comenzaron a alarmarse por los gastos astronómicos.
Mientras Neuschwanstein tomaba forma, Luis se volvía cada vez más excéntrico. Dormía de día y vivía de noche. Organizaba cenas para una sola persona en mesas preparadas para 10. Hablaba con retratos de Luis XIV de Francia, como si fueran personas reales. Sus sirvientes contaban historias increíbles. Luis cabalgaba por los bosques en plena noche, vestido con armadura medieval. Organizaba representaciones privadas de óperas completas para él solo. Una vez mandó construir una cueva artificial en Lindenhof, completa con lago subterráneo y decoración oriental, solo para recrear la escena de Venus en Tannhäuser. Pero aquí viene algo fascinante. Luis tenía un sistema de escritorio eléctrico que podía bajar y subir entre pisos. En 1880 esto era tecnología futurista. También instaló un sistema de calefacción central y agua corriente caliente, lujos que ni siquiera existían en la mayoría de los palacios europeos. Luis vivía en un mundo donde la tecnología más avanzada convivía con la fantasía medieval más pura. Era un visionario, pero también un hombre perdido en sus propios sueños. Los rumores sobre su comportamiento llegaron hasta Berlín. Otto von Bismarck, el canciller de hierro, comenzó a ver en Luis un problema para la unificación alemana. Un rey loco no convenía a sus planes. En 1886, la situación llegó a un punto crítico. Luis había gastado no solo su fortuna personal, sino también gran parte del tesoro de Baviera. Sus ministros, presionados por Prusia, decidieron actuar. Organizaron una conspiración increíble, contrataron a 4 psiquiatras para que declararan a Luis mentalmente incapaz, sin siquiera examinarlo. El diagnóstico se basó únicamente en testimonios de sirvientes y en informes sobre su comportamiento excéntrico. El doctor Bernhard von Guden, un psiquiatra prestigioso, firmó el certificado de incapacidad mental. Luis fue declarado incapaz de gobernar y su tío Luitpold asumió la regencia. Pero aquí viene lo increíble. Cuando fueron a arrestar a Luis en Neuschwanstein, el castillo estaba prácticamente vacío. Luis había pasado allí solo 172 días en toda su vida. El castillo de sus sueños era demasiado perfecto para vivir en él. Lo trasladaron al castillo de Ver, a orillas del lago Starnberg. Luis estaba furioso, no entendía por qué lo trataban como loco cuando él solo había querido crear belleza en el mundo. El 13 de junio de 1886, 3 días después de ser declarado incapaz, Luis II murió en circunstancias misteriosas. La versión oficial dice que se suicidó ahogándose en el lago Starnberg, llevándose consigo al Dr. Guden. Pero la historia oficial tiene demasiados huecos. Luis era un excelente nadador. El lago donde lo encontraron tenía solo 1 metro de profundidad. No había signos de lucha, pero tampoco una nota de suicidio. Algunas teorías sugieren que Luis intentó escapar y murió accidentalmente. Otras, más dramáticas, hablan de un asesinato político orquestado desde Berlín. Lo que sí sabemos es que su valet personal, que lo conocía mejor que nadie, siempre insistió en que Luis nunca se habría suicidado. Con la muerte de Luis, Neuschwanstein quedó inacabado. De las 200 habitaciones planificadas, solo se terminaron 15. Las torres seguían sin techos, las decoraciones a medias, los sueños convertidos en ruinas. Pero aquí viene la ironía final. El gobierno bávaro, que había declarado loco a Luis por sus gastos excesivos, decidió abrir Neuschwanstein al público para recuperar el dinero invertido. El castillo, que había arruinado económicamente Baviera, se convirtió en su mayor atracción turística. Hoy, más de 5 millones de personas visitan Neuschwanstein cada año. Walt Disney se inspiró en él para crear el castillo de la Bella Durmiente. El sueño imposible de Luis II se convirtió en un símbolo universal de los cuentos de hadas. ¿Era Luis II realmente loco? Los historiadores modernos creen que no. Era excéntrico, obsesivo, tal vez depresivo, pero no loco. Era un artista nacido en el cuerpo de un rey, un soñador obligado a gobernar un mundo real que no entendía. Neuschwanstein no es solo un castillo, es el testamento de un hombre que prefirió vivir en la belleza antes que en la realidad. Es la prueba de que a veces los sueños más locos son los únicos que vale la pena perseguir. Y tal vez, después de todo, Luis II tuvo razón. Su castillo sigue en pie, siglos después de que sus críticos fueron olvidados. Su locura se convirtió en inmortalidad.
La próxima vez que veas el castillo de Disney, recuerda que detrás de esa imagen perfecta está la historia de un rey que murió soñando, pero cuyo sueño nunca murió. Hasta el próximo castillo.